Sí, un momento. Señorías, cálmense, por favor. Cálmense. Cálmense. Señorías, dígame. Gracias, presidente. Por alusión a la dignidad de mi grupo y a mí misma como persona, una de las diputadas de Vox me ha llamado viciosa cuando subía a mi escaño. Que lo retire. Bien. Tiene la palabra, dígame. Señoría, no distorsione el debate, ¿eh? Responda solo a lo que se le ha pedido, por favor, ¿eh? Respecto a lo que ha dicho la señora de Podemos interviniendo, yo le agradecería que retirara del diario de sesiones cuando nos ha llamado pederastas, racistas y otra serie de insultos más. Debe retirarlo. Muchas gracias, se revisará. Tiene la palabra, señora Valido. Señorías, quiero empezar agradeciendo a Podemos que me haya cedido este minuto para poder defender la enmienda que hemos registrado desde Coalición Canaria y que no busca otra cosa que incorporar la formación específica que permita la prevención, la detección temprana y, por supuesto, la denuncia del abuso sexual. Creemos que el alumnado debe tener herramientas claras, comprensibles y adaptadas a la edad para identificar las conductas inapropiadas, para reconocer las situaciones de riesgo, para proteger su integridad física y emocional y conocer los canales para la denuncia, garantizando la confidencialidad, insisto, y su protección, para que el abusador sexual no pueda camuflarse ni en las redes ni fuera de ellas, para que se enciendan las alarmas desde la primera pista de posible abusador, para que no sean pillados desprevenidos. Para combatirlo tenemos que activar fórmulas que activen las alarmas en la primera sospecha, que denuncien y que puedan vivir en plena seguridad. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas tiene la palabra por el Grupo Republicano la señora Estrén Fallos. Moltes gràcies, president. Jo voldria començar dient que no només li ha dit viciosa a la diputada, sinó que quan ja estaven tots sentats allà han exclamat un «estáis todas locas». Bé, en tot cas, aquest és el feminisme que practica Vox i que el PP practica igual, pel que han dit. Fet aquest apunt, d'entrada, jo volia començar dient que compartim plenament el fons d'aquesta iniciativa, que garantir una educació afectivo-sexual integral és garantir drets, és garantir salut, és garantir la prevenció de violències masclistes, és una política pública imprescindible i una eina de llibertat. Dit això, però, cal que parlem amb rigor i sobretot amb honestedat institucional, perquè, senyories de Podem, vostès saben perfectament que mentre alguns territoris aquest debat encara està per començar, al meu país fa anys que s'hi treballa i que no partim de zero. La coeducació i la perspectiva de gènere formen part dels currículums competencials des de l'educació infantil fins al batxillerat i fins i tot a la formació professional a Catalunya. No són una declaració d'intencions, són una normativa vigent i una pràctica educativa consolidada. A Catalunya, el disseny curricular es desplega dins d'un marc de competències compartides. Hi ha uns reials decrets que fixen unes bases comunes, sí, però també hi ha un espai de plena capacitat de decisió que nosaltres hem exercit amb responsabilitat. Sota aquest paraigua hem construït un model propi que incorpora de manera transversal l'educació afectivo-sexual, la coeducació i la perspectiva de gènere a totes les etapes educatives. Un model que ens ha costat anys de consens pedagògic, institucional i social.
Aquest desplegament es concreta concretament en el programa Coeduca't, que dona suport als centres per treballar la coeducació i la sexualitat de forma explícita, sistemàtica i rigorosa. Parlem d'un programa avalat per marcs internacionals com la UNESCO i l'OMS i construït amb la implicació de la Generalitat, dels ajuntaments, d'universitats i d'entitats expertes. És una política pública que avui ja funciona al meu país. El curs 2021-2022, tots els centres educatius de Catalunya van incorporar de manera explícita aquests continguts al seu projecte educatiu. Es treballa a l'aula, a les tutories, en l'organització dels centres i també amb les famílies. Hi ha formació específica per al professorat, per persones referents als centres i acompanyament des dels serveis territorials i la inspecció. Tot plegat amb un únic objectiu, preparar els infants i joves per una vida afectiva sexual basada en la igualtat i els drets humans. Per això, com deia, compartim els objectius de la proposició no de llei, però hem de ser clars amb el tema de les competències. No podem permetre iniciatives estatals, encara que siguin ben intencionades, que obrin la porta a recentralitzar models que ja estan desplegats i consolidats a casa nostra. A Catalunya hem fet la feina i l'hem fet bé. Tornar a començar el debat o posar en qüestió el que ja funciona seria fer un pas enrere i faria el joc, precisament, aquells qui volen desmantellar la coeducació a les aules. Per això hem presentat una esmena constructiva que demana aplicar aquestes polítiques estrictament dins les competències de l'Administració General de l'Estat, respectar els models que ja estan implementats i prendre com a exemple comunitats que ja han avançat. I també recursos reals perquè les comunitats i els ens locals puguin desplegar aquestes polítiques dins el marc de les seves competències. Perquè, com deia, la cooperació institucional és una base de respecte i és necessària, però la cooperació només funciona si hi ha respecte al marc competencial i al treball fet. I permetin-me fer una petita reflexió final. Mentre discutim declaracions i plans, la realitat és tossuda. Aquest any, en el que portem d'any, han assassinat una dona cada 5 dies a l'Estat. Una cada 5 dies. I quina ha estat la resposta del Ministeri d'Igualtat, senyories? Enviar una carteta al Poder Judicial per dir que les ordres d'allunyament no funcionen. Realment una iniciativa revolucionària per combatre els assassinats, diguin que sí. El que necessitem són polítiques efectives, recursos i accions contundents que evitin que ens matin pel sol fet de ser dones. I sí, també en l'àmbit educatiu. I aquí, els qui ja hem avançat, tenim molt a aportar. Defensarem, com deia sempre, l'educació afectivosexual com una eina de llibertat, d'igualtat i de prevenció de les violències masclistes. I defensarem també un model educatiu de Catalunya construït amb rigor i amb anys de feina. Cooperar sí, recentralitzar no. Espero, doncs, que acceptin la nostra esmena i, per tant, puguem votar favorablement a la seva proposta. Moltes gràcies. Muchas gracias. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el señor Cofiño Fernández. Buenas tardes, presidente. Señorías, agradecemos al Grupo Parlamentario Mixto la presentación de esa proposición no de ley en el Pleno. En esta misma legislatura presentamos y se aprobó en la Comisión de Sanidad una proposición por parte de nuestro Grupo Parlamentario similar, concretamente el 30 de mayo del 2024, y pensamos que es fundamental seguir insistiendo en educación sexual integral, que es una acción de salud pública que sirve para mejorar la salud sexual de las personas, el bienestar emocional y disminuir las violencias machistas, violencias sexuales y las violencias homofóbicas. El debate que hoy escucharemos y que ya hemos escuchado en parte, por un lado, va a tener un razonamiento basado en la evidencia, basado en lo que nos dicen las instituciones sanitarias, basado en lo que nos dicen los expertos y las expertas, y por otro lado, que vamos a tener un debate donde se deformará o se sacará de contexto lo que dicen algunos titulares cuando hablan de lo que es educación sexual y lo que busca es el bulo, lo que busca es la mentira y el ruido, y lo que busca es o atisba una España, la España de la hoguera, la España del ruido, la España del velo negro y la España de la anticiencia. En la PNL que presentamos el 30 de mayo de 2024 y que fue aprobada, insisto, en la Comisión de Sanidad,
apostábamos por la ciencia y por los expertos y se presentaban casi más de 30 referencias bibliográficas que sustentan la importancia de tener educación sexual integral. Y esto no es nuevo, no es un debate actual, aunque sigue siendo totalmente pertinente por los datos que tenemos actualmente de violencia machista. En Asturias, el primer programa de educación sexual en adolescentes comienza en el año 94 por Javier Castiñeiras y viene inspirado en un programa de educación sexual que es el pionero en nuestro país, que hace el colectivo Arimaguada, desde Canarias, que es un colectivo que nace en 1984. Durante los años 90, Sente Gai Astur y el Concello de la Mocedad del Principado de Asturias con Mercedes García trabajan en diferentes programas de educación sexual, trabajando la diversidad y la orientación sexual. Desde el Concello de la Mocedad se trabaja en programas de educación sexual entre iguales, en programas de educación sexual en personas con discapacidad o educación sexual en centros de menores. En el año 2000, Marián Uría, referente feminista en Asturias y la Consejería de Sanidad, elabora un programa de educación sexual. Y en el año 2018, Ana Gloria Blanco, junto a otro grupo de profesoras del Instituto de Enseñanza Secundaria Feijóo de Gijón, elabora unos materiales que son el programa Ni ogros ni princesas, con un título que sigue siendo plenamente vigente, Ni ogros ni princesas, que ha sido referente en Asturias, referente a nivel estatal y referente internacional en programas de educación sexual integral. José Vázquez, que ha sido el coordinador desde Salud Pública durante estos años los programas de educación sexual y de programas sexualidades, ha sido también la persona que nos ha ayudado a trabajar en esta PNL que presentamos en el año 2024. No es nada nuevo, muchas personas trabajando en los territorios desde hace muchos años en diferentes partes de nuestro país y con una importancia para seguir trabajando en temas de prevención. Las enmiendas que hemos presentado a la PNL son 3 enmiendas. Una es: no basta solamente la transversalidad. La evidencia científica dice que es necesario una materia curricular obligatoria adaptada a todos los ciclos educativos. Planteamos la edición de materiales didácticos, concretamente unos materiales que están pendientes de impresión por parte del Ministerio de Educación, que es el proyecto Bienestar, y planteamos también que educación sexual no solamente es trabajarla en el sector educativo, sino que es trabajarlo en todos los ámbitos comunitarios, como hace referencia el programa de educación sexual en Asturias. Hay que trabajarlo en movimientos asociativos, movimientos juveniles, en familias, en comunidad, en cultura y también en redes, como insisto, hay muchos programas en nuestro país trabajando en este sentido. Hablar de educación sexual supone hablar de comunicación, de diálogo, de empatía, de asertividad, de desarrollar pensamiento crítico, de trabajar entre iguales, de desarrollar emociones, afectos, respeto. Supone hablar de deseo y supone hablar de placer. Hablar de educación sexual supone hablar de feminismo, de derechos, de bienestar emocional y de prevención de violencias. Varios años después de lo que entró por esa puerta en 1981, es muy importante a qué aspiramos en este país. Y aspiramos sobre todo a que tengamos un país más educado, con más diálogo y con menos violencias. Cada vez que desde esta tribuna suba alguien a realizar exabruptos con el ánimo de soliviantar a alguien o con el ánimo de ganarse un titular en la prensa o de tener un vídeo para la posteridad de las redes sociales, en mi modesta impresión creo que estamos dando un paso atrás en la democracia. Y lo que quiere la gran mayoría de este país, lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país es un país más respetuoso, un país más elegante, un país más educado, un país con menos odio, con menos mentiras, con menos violencia, con menos ruido, un país que no tenga anticiencia, donde no exista el fascismo y donde no exista el trumpismo, que sabemos que viene de Trump y de hacer trampas. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Gutiérrez Santiago. Gracias, presidente. Señorías, la educación afectivo-sexual integral no es un capricho, no es una moda y, desde luego, tampoco es una ideología. Es salud pública, es prevención de violencias, es educación en igualdad y, sobre todo, es protección del alumnado. Y cuando hablamos de menores estaremos de acuerdo en que proteger no es opcional. La legislación vigente ya establece obligaciones claras y el currículo ya incorpora educación para la salud y educación afectivo-sexual como elementos transversales. Por tanto, hoy no estamos aquí para inventar nada, sino para hablar de algo mucho más sencillo, que es garantizar que la ley se cumpla. Porque el papel lo aguanta todo,
pero lo que verdaderamente cambia vidas es lo que ocurre en las aulas. Y frente a quienes intentan convertir la educación en una trinchera ideológica y pretenden pues, que esta sea otra batalla de su particular guerra cultural, nosotros les respondemos con toda la tranquilidad del mundo, señorías del Partido Popular y de Vox. La igualdad no es una amenaza. La igualdad es protección que debe garantizarse. Y déjenme subrayar algo clave. Cuando hablamos de educación afectivo-sexual integral, hablamos de contenidos adaptados a la edad y al nivel madurativo. ¿Qué significa esto? Pues significa enseñar a un niño que su cuerpo es suyo, enseñar a una niña que nadie puede obligarla o enseñar a un adolescente que el consentimiento es imprescindible. Yo me pregunto qué de esto les parece tan horroroso a la derecha y a la ultraderecha. Ninguna de esas enseñanzas sustituye a la de las familias. Lo que hace es proteger... Señoría, un momento. Señora Gutiérrez, tiene su grupo 5 minutos para rebatir a todos y cada una de las cosas que quieran. No puede estar usted interactuando permanentemente, sí, usted. No puede estar, sí, usted. No puede estar permanentemente interactuando, no puede. Así que cálmense de una vez, por favor. Continúe. Decía que la cuestión importante está ahí, en que si la educación no la da la escuela, la va a dar Internet. Y todos sabemos perfectamente que si la educación afectivo-sexual la da Internet, la va a dar la pornografía. Por tanto, no podemos dejar la educación de los menores en manos de la pornografía. Es una gran irresponsabilidad, porque ese vacío educativo no queda vacío, lo llenan los algoritmos, lo llenan los estereotipos, lo llena la desinformación y luego, claro, venimos aquí y nos preguntamos que por qué hay jóvenes que confunden el amor con el control, o por qué aumenta la violencia sexual entre los menores, o por qué tantos adolescentes piensan que el consentimiento es algo que se puede negociar. Precisamente por eso el presidente Pedro Sánchez ha abierto el debate a prohibir las redes sociales a menores de 16 y exigir a las plataformas la verificación de edad. Esto no va de ideología, esto va de realidad. Y, insisto, hay quienes han decidido hacer esto una guerra cultural, señorías del Partido Popular. Ustedes en el decálogo que han presentado y que hemos conocido para negociar con Vox, hemos conocido que entienden estas cuestiones que tienen que ver con la educación afectivo-sexual como algo de adoctrinamiento ideológico. Leo textualmente, hablan de quienes pretenden utilizar las aulas para imponer una visión ideológica del mundo y se comprometen a impedir que las aulas se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico. Cualquiera diría que están hablando ustedes de la religión. La realidad es que, aunque exista un marco general en educación, esto no significa que se cumpla en todas partes. No sé si se acuerdan ustedes del PIN parental que propuso Vox y que ustedes compraron en numerosas autonomías, que al final lo que vino a hacer es a prohibir charlas y a vetar charlas de igualdad y de diversidad. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sin la necesidad de Vox en la ecuación, impulsó reformas legislativas en materia LGTBI que afectaban al ámbito educativo. También lo hicieron en la Comunidad Valenciana junto a Vox, pero para su desgracia, pues ahí está el Estado, ahí está el Gobierno que lo recurrió y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Y no me quiero olvidar de Carla Toscano, a la que ustedes, por cierto, ayer purgaron de su partido, que llegó a decir desde la tribuna del Ayuntamiento de Madrid lo más repugnante y miserable que yo he escuchado en mi vida en política, que es que la educación en diversidad lleva a la corrupción de menores y acaba en la pederastia. Esas son las palabras vomitivas que debieron acabar con la carrera de Carla Toscano y no el no bailar del agua al señor Abascal, como es lo que ha ocurrido. Y, por cierto, hablando de purgas, señorías de Vox, y ustedes que son tan amigos de Desokupa, igual estaría bien que le pegasen un toque, porque parece ser que el señor Ortega Smith les ha ocupado la portavocía del Ayuntamiento de Madrid y no tiene pinta de que se vaya a ir, así que igual estaría bien que les pegasen un toque a sus amigos de Desokupa. En fin, yo le pregunto a las señorías del Partido Popular si este feminismo, si esta diversidad es con la que ustedes se sienten identificados. Esto que dice Vox es lo que ustedes quieren para los menores en Aragón, en Extremadura, en aquellos lugares en los que pretenden gobernar. A mí me parece, cuanto menos, preocupante. Miren, la realidad es que enseñar consentimiento no es corrupción. Corrupción es enseñar a callar. Enseñar respeto no es adoctrinar. Adoctrinar es enseñar odio. Y el derecho de un menor no puede depender del código postal ni del pacto al que se llegue en un gobierno con la ultraderecha. Termino, presidente. Desde
Desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos el espíritu de la iniciativa desde una premisa de Estado, protección para todo el alumnado, respeto absoluto al marco competencial y coordinación real con las administraciones educativas. Nos hubiese encantado poder sentarnos con ustedes a hablar un poquito de los matices. Hemos planteado unos ajustes de redacción muy concretos, no para rebajar el objetivo, sino para hacerlo más eficaz. Termino ya. Esperamos en estos minutos poder llegar a un acuerdo. Y termino. La educación afectivo-sexual, señorías, no debería generar debate, debería ser un consenso de país, porque hablamos de protección y derechos. Y la educación afectivo-sexual no le quita derechos a nadie. Lo que hace es garantizar que todos los tengan. Muchas gracias. Señor Aguirre, discúlpeme, anteriormente le he cambiado el apellido por Gutiérrez. Disculpe. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Arratsaldeon, jaun Andreok. Lehenik eta behin, legez besteko proposamenak dionarekin, fondoarekin bat egiten dugu. Baina ez, estatuari egokitu nahi zaion kompetentziarekin. Haur eta gazte eta nerabe guztiei berdintasunean, giza eskubidetan eta dibertsitatean oinarritutako hezkuntza afektibo-sexuala bermatu behartzaile. Hauek dira Euskadiko hezkidetzaren oinarriak. Lehen hezkuntzatik hasita adinari egokitutako formazioa izan behar duelarik. Legez besteko proposamenean aipatzen den legeria betetzearen alde egiten dugu. Bai, abortuaren 1/2023 lege organikoa eta baita sexu askatasunean berme integralari buruzko 10/2022 lege organikoa. Bi lege horiek, besteak beste, gure taldearen baiezko botuari esker onartu baiziren. Edo beste modu batera esan da, gure baiezko boturik gabe ez lirateke onartuak izango lege horiek. Señorías de Podemos, no podemos apoyar en los términos en los que ustedes la han planteado una iniciativa que no respeta el marco competencial ni el autogobierno vasco y que pretende recentralizar las competencias, en este caso en la educación, que corresponden a las comunidades autónomas, porque algunas comunidades autónomas no la cumplan. Desde luego no es el caso de Euskadi, ni de la Comunidad Foral de Nafarroa, ni de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Proponen una iniciativa en la que compartimos el fin y el fondo, pero no el cómo, ya que lo que proponen va más allá del fin, es decir, de garantizar el derecho a la educación sexual integral. Miren, nosotras también creemos y defendemos la necesidad de una educación sexual integral, que no sea sexista, basada en derechos humanos y en el respeto a la diversidad desde las primeras etapas educativas. Por eso la educación sexual y efectiva conforma uno de los pilares de la coeducación en Euskadi. Pero ustedes lo que proponen en esta iniciativa es arrogar al Estado una competencia que no le es propia y para ello proponen un plan estatal, coordinación y control desde el Estado con un planteamiento contrario al reparto y respeto competencial. Proponen que sea el Gobierno del Estado el que impulse la educación sexual en las aulas, aun sabiendo que no le corresponde tal atribución. También deberían tener en cuenta la LOMLOE. Tampoco le corresponde al Estado dotar del profesorado de formación específica. Eso también les corresponde a las comunidades autónomas. Y mucho menos le corresponde al Estado desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento con el fin de corregir los incumplimientos. Porque no existe un título competencial general de coordinación que habilite al Estado a coordinar cualquier política de competencia autonómica por el mero hecho de considerarla relevante, porque tan relevante es para el Estado como lo es para Euskadi. Todas estas atribuciones corresponden por ley a las comunidades autónomas y la ley orgánica lo establece con claridad en el artículo 9, corresponde a los poderes públicos en el ámbito de sus competencias. Desde Podemos ya lo intentaron en la tramitación de las leyes que hemos citado. Nos opusimos entonces a esa recentralización y acordamos con la ministra Montero, entre muchos grupos, también el nuestro, el texto que hoy insisten en modificar o reinterpretar. Textos legales que se aprobaron gracias también al voto de nuestro grupo. Pero aprovechan su pugna contra los gobiernos del Partido Popular donde no se cumple la ley
para proponer modificar lo ya acordado y dirigir desde el Estado el cumplimiento, en este caso, del artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando saben o deberían saberlo, esto es algo que deben debatir y exigir en cada Parlamento a los gobiernos incumplidores. Señorías, ¿han pensado qué pasaría si gobernara en el Estado una fuerza reaccionaria y contraria a la libertad de las mujeres? Si no es porque no creen en este Estado plurinacional, háganlo por estrategia política. No den más poderes al Gobierno del Estado. Finalizo para decirles dónde encontrarán al Partido Nacionalista Vasco. Nos encontrarán cumpliendo con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Nos encontrarán trabajando día a día en la defensa de los derechos de las mujeres con medidas que garanticen el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo y a la no discriminación por ninguna causa, para que no se dé ningún retroceso en los derechos conquistados, y el derecho a la interrupción del embarazo es una de las conquistas y seguiremos participando en aquellas iniciativas que propongan avances reales en este sentido. Y, por supuesto, seremos exigentes en la aplicación de todas las medidas que apoyamos en la Ley Orgánica en 2023, también en las del ámbito educativo, porque son necesarias, evidentemente, son necesarias para que se dé una igualdad real. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Gracias, señor presidente. Arratsalde-on guztioi. Sí, efectivamente, la Ley Orgánica 1/2023, que reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, reconoce de forma explícita la educación sexual dentro de lo que se supone la garantía de los derechos en salud sexual, y por ello incluye la obligación de los poderes públicos de promover la educación sexual integral. Y además, previamente, en el 2020, la LOMLOE ya incluía la educación afectivo-sexual como parte del currículo educativo. Y en el 2021, la LOPIBI incorporó la educación sexual dentro del marco de la prevención de la violencia. Y un año después, en el 2022, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual reconocía la educación sexual como herramienta clave para la prevención de las violencias sexuales y como un elemento obligatorio del sistema educativo. Y para finalizar en este recorrido legislativo, en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incorporó la educación afectivo-sexual como una línea de actuación clave para la prevención, que, como estamos viendo estas últimas semanas también, urge tenerla en cuenta. No podemos quedarnos impasibles ante los feminicidios. Y estos feminicidios son claramente consecuencia de la violencia machista. Nos encontramos con una paradoja evidente. En el Estado español se reconocen varias leyes y pactos la importancia de la educación sexual, pero su aplicación prácticamente es casi anecdótica. Y nos preguntamos, ¿qué o quiénes frenan la implementación? No podemos olvidar que la educación es una competencia compartida. Aunque el Estado fija la ley, las comunidades autónomas deciden cómo aplicarla, qué contenidos priorizan, qué formación ofrecen al profesorado y qué programas financian. Para ello, haré una mención a la realidad de nuestros territorios, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra, el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva refuerza la obligación de incluir la educación afectivo-sexual en el currículum. Y además, la orden foral que aprueba el Plan de Coeducación 2024-2028, que articula la educación sexual en los centros. En la Comunidad Autónoma Vasca, mediante la Ley de Educación del 2023 y del desarrollo de protocolos oficiales, obliga a trabajar los contenidos relacionados con la educación sexual. Sí, pero la realidad es que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca
ha estado recogida hasta ahora en el plan de coeducación, y digo hasta ahora porque el plan que actualmente se desconocen sus contenidos y además está sostenido por una guía que supuestamente se iba a repartir en los centros de estudio y que hasta ahora tampoco se tiene constancia de que se haya hecho. A día de hoy, ¿la realidad cuál es? Se está dependiendo de intervenciones puntuales realizadas por profesionales de la sexología desde empresas privadas que intervienen en los centros de estudios en niveles que se deciden en base al criterio de cada centro y que se financian a través de ayuntamientos, diputaciones y APIMAS. En Navarra, el programa Escolae fue en sus inicios referencia a nivel estatal, pero la falta de un compromiso real con los mandatos de este programa está quedando evidenciada. Y con el paso de los años, la educación sexual ha quedado en manos de la voluntad de la dirección de cada centro de estudio y relegada en muchos casos a una práctica totalmente anecdótica. Mucho nos tememos que el pilotaje que se inició para reforzar el vacío que se estaba dando en el ámbito de la educación sexual ha comenzado a hacer aguas. Francamente, y lo digo con pena, se está descafeinando. Euskal Herria Bildu trabaja y trabajará desde nuestros propios parlamentos para que los departamentos de Educación y Salud de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca den pasos necesarios para garantizar una educación sexual de calidad a la ciudadanía y revertir en esta inacción. Por ello, vemos los puntos que plantea esta proposición no de ley y compartiéndolos en su filosofía totalmente, no compartimos que la solución pase por una elaboración de un plan estatal de implantación de la educación sexual que se establezca por encima de nuestras instituciones y nuestras competencias propias en esta materia. Porque el respeto del autogobierno debe respetarse en todos los ámbitos, sin caer en la tentación de que, con el objetivo de lograr un objetivo positivo, recentralizar para lograrlo. Leyes y mandatos nos sobran, lo que falta es voluntad política. Algunos llevan años utilizando la educación… Finalice, por favor. Sí, voy finalizando. Algunos llevan años utilizando la educación sexual para apagar fuegos, acercándonos a la realidad sexual de las personas desde las miserias y alarmismo, como si la sexualidad fuera una dimensión que solo tiene que ver con lo no grato y centrada preferentemente en la violencia, y no es así. Y ahora sí que finalizo. Seamos audaces y firmes en la defensa e implementación en las normativas ya aprobadas. Posibilitemos más recursos y personal especializado. La educación sexual requiere profesorado formados, materiales adecuados, tiempo curricular y un presupuesto suficiente que garantice su permanencia en el tiempo. Y, cómo no, mecanismos de evaluación y exigencia. Mila esker. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Serem molt breus, president. Avui hem tornat a començar el ple guardant un minut de silenci per les noves víctimes de violència de gènere, mares, nens. Aquest drama que cada setmana ens deixa muts durant 60 segons té molts orígens i un d'ells de ben segur és la falta d'educació afectiu sexual. Una educació que posi en valor a les dones, que faci del respecte el pont que han de transitar les relacions entre les dones i les seves parelles. Una educació que faci possible que quan l'amor es trenca hi hagi lloc pel civisme i no per la violència, ni envers les dones ni cap a criatures innocents, instrumentalitzades
per causar una ferida que també és mortal. Perquè quan maten els fills, deixen sense vida a les mares. Dit això, estem d'acord, molt d'acord, en que cal incidir en l'educació afectiu-sexual. No només per acabar amb els feminicidis i amb la violència vicària, també per evitar les agressions sexuals, la cosificació de la dona o altres variants de la pèrdua de valors que pateix la nostra societat. Però la PNL, la proposició no de llei de Podemos, reclama un pla estatal per garantir l'aplicació efectiva de l'article 9 de la Llei Orgànica 1/2023, que, efectivament, estableix que l'educació sexual integral s'implanti en totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat i formació professional. Un pla estatal que converteix la llei en una eina recentralitzadora, que determina des de Madrid la direcció política i aplica també des de Madrid la supervisió de com les diferents comunitats autònomes han de gestionar les seves competències d'educació, d'igualtat, de joventut i infància. I no cal entrar en detalls, que si educació sexual obligatòria i transversal dins del currículum escolar, que si adaptada a cada etapa escolar, etc. I diem no cal entrar en detalls perquè com més entrem en el detall, més clara fan vostès la invasió competencial. El que encara veiem més greu és que a través dels mecanismes d'avaluació i control del grau de compliment del dret a l'educació sexual en cada territori, això és el que diu la seva PNL, volen detectar incompliments i, atenció, corregir desviacions d'aquesta o d'aquella conselleria. Perquè, clar, si es tracta de detectar incompliments i corregir desviacions, es tracta de, des de Madrid, afectar el com es gestiona de nou el govern des de cada conselleria responsable. Vaja, que ens estan proposant esmenar-nos la plana. I davant la falta de recursos que pateix Catalunya com a conseqüència directa del dèficit fiscal estructural, reclamen des de Madrid que els centres educatius disposin de professionals capacitats i recursos adequats. Això, en tot cas, és una reclamació que ha de sortir, en el nostre cas, del Parlament de Catalunya, com a part de les sessions de control al govern del nostre país. No ha de ser en matèria d'aquesta cambra. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Armario González.